Bienvenidos al grano con Foseta. En nuestro video anterior miramos la clasificación de los nutrientes y también hablábamos de las limitantes que pueden haber en el suelo con relación a la fertilidad del suelo. Soy Néstor Darío, ingeniero agrónomo. Hoy vamos a hablar de calcio y boro. Arranquemos pues, calcio. El calcio. Símbolo Ca. En los fertilizantes normalmente lo van a encontrar como se expresa como CaO, o sea, como óxido de calcio. El peso molecular es aproximadamente 40 gramos. Es un elemento en la planta inmóvil. Para que ustedes tengan claro de qué se trata esto, voy a dibujar una planta acá, una matica. Vamos a ver si soy capaz. Una matica es algo así como esto, así, y le vamos a hacer, no sé qué mata es, parecen frijoles. No importa. No importa la mata para lo que vamos a explicar. Bueno, de todas maneras, aquí hay un sistema radicular. Los elementos, la planta se nutre básicamente del suelo y de la base de cambio, o sea, en el agua. Se llama base de cambio aquí donde está. En el suelo hay una laguna en donde están distribuidos los elementos, que son pues, vamos primero aquí al calcio, que es uno de nuestros consentidos hoy. Vamos al boro, pongamos al magnesio, pongamos al zinc, bueno, hierro, hasta cloro sirve, manganeso, molibdeno, hasta cobalto sirve. Azufre, obviamente. Pues, obvio, nos faltaba uno clave, que no es muy importante, pero pues no es el más importante, porque la gente cree que es el más importante, nitrógeno, seguramente fósforo y seguramente potasio. Entonces ahí tenemos más o menos lo que comen las plantas. Las plantas realmente toman de la solución del suelo, o sea, diluidos en agua, estos nutrientes y los llevan a la planta, hacia arriba. Estos nutrientes en el suelo tienen una movilidad relativa, o sea, unos se mueven más que otros en el suelo. Es más fácil para el nitrógeno llegar a las raíces porque tiene alta movilidad en el suelo, que para el fósforo llegar a las raíces porque tiene una baja movilidad en el suelo. De eso, pues cada vez que toquemos un elemento, pues lo vamos a hablar de eso. En el caso específico de los que nos competen hoy, está la movilidad en el suelo y lo que tienen que tomar, y vamos a hablar de la movilidad en la planta. Aquí cambia, por ejemplo, el fósforo en el suelo es inmóvil, en la planta es móvil, muy móvil. Es curioso, pero bueno, así quedó hecha la cosa. Entonces voy a poner aquí unos elementos, trazar otra raya acá, ¿no? Tracémosla con azul para que sea un poquito más notoria. Y vamos a poner elementos inmóviles aquí. Entonces los inmóviles están acá. Manganeso en la planta. Ojo, esto no es el suelo, esta es la planta. El manganeso, el molibdeno, el calcio, el boro, el hierro, el zinc, el cobre, el azufre, ya listo. Estos son inmóviles en la planta, ojo con eso. ¿Qué quiere decir?
Vamos a poner los móviles en la planta. Vamos a poner los móviles en la planta. Nitrógeno, potasio, magnesio. ¿Cuál me faltará? Nitrógeno, potasio, magnesio. Pues y fósforo. Móviles en la planta. Estos son móviles en la planta. Se mueven fácil. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la planta, los móviles, ¿qué pasa con los móviles? Cuando la planta encuentra deficiencia en el suelo, pero los tiene acumulados en la parte baja de sus hojas viejas, porque estas son las hojas viejas, estas son las hojas nuevas, lo tiene acumulado acá, pues simplemente como son móviles en la planta, los trasloca hacia la parte alta de la planta, porque hay deficiencia de potasio, de magnesio, de fósforo, de nitrógeno, los trasloca. ¿Y dónde se va a ver la deficiencia? En las hojas viejas. Entonces uno a veces dice, bueno, tengo amarillo. Lo primero que tiene uno que preguntarse es, ¿mi planta está amarilla o tiene un síntoma de pobreza, de coloración, de amarillamiento? Bueno, no sé. De manchado, ¿en la parte alta o en la parte baja? No, es en la parte baja. Si es en la parte baja, seguramente son elementos móviles que la planta, para sobrevivir, los trasloca hacia la parte alta y los coloca acá. Y estos se ve sacrificada. Obviamente con un elemento inmóvil no lo puede hacer, porque el elemento es inmóvil. Entonces, si yo tengo una deficiencia de calcio, de boro, de manganeso, de molibdeno, de hierro, de zinc, de azufre o de cobre, ¿no? ¿Dónde voy a ver la deficiencia? Obviamente cuando la planta siente la deficiencia, aquí puede tener cobre, hierro, pero el elemento es inmóvil. No lo puede enviar hacia arriba, de tal manera que el síntoma lo vamos a ver en las partes altas. Entonces, eso es primero, haciendo una claridad, que es importante. Cuando uno fertiliza bien un cultivo, no debería estar preocupado por este tema. Porque este tema es, ¿por qué tengo deficiencia de calcio? Pues tengo deficiencia de calcio porque fertilicé mal, porque regué mal. Tuve deficiencia de boro porque fertilicé mal, porque regué mal. Seguramente voy a ver los síntomas en la parte alta de la planta y seguramente los podré corregir con aplicaciones al suelo, con aplicaciones foliares. Pero ya el daño está hecho. O sea, yo corrijo, pero en términos de productividad, de producción, de dinero, de negocio, ya perdí plata. Es claro, o sea, no deberían pasar síntomas. Es como si yo tengo un hijo. No es que voy a esperarme hasta que mi hijo tenga deficiencia de calcio. No, yo tengo que nutrirlo bien, porque cuando ya me le noten la deficiencia, de pronto se la curan, pero obviamente ya va a quedar un problema, alguna situación, un centímetro menos de crecimiento, bueno, no sé, cualquier cosa de esas. Entonces en las plantas pasa igual. Entonces, calcio. Hablemos del calcio. Calcio. Es increíble, pero el calcio hace cosas muy parecidas en la planta de lo que hace en los seres humanos. El calcio hace cosas muy parecidas, muy complejas, muy interesantes, muy relacionadas con la calidad y la producción de las cosechas. No quiere decir que sea el único. Obviamente, como hemos hablado siempre aquí, es que todos los elementos hacen parte del mismo objetivo, que es producción y calidad. El calcio tiene varias funciones. Una función muy importante del calcio, es, casi nadie dice esta función, pero yo la voy a decir. Mensajero
Mensajero químico. Hormonal. ¿Sí? Para ponerlo de una manera muy sencilla, muy fácil, resulta que al igual que en los seres humanos, en los animales, en las plantas, las hormonas regulan los procesos biológicos. En los seres humanos, pues, el crecimiento, el desarrollo sexual, el crecimiento de la barba, el crecimiento del bigote, hasta la calvicie, en el caso mío, está regulada por las hormonas, el envejecimiento y la muerte. En las plantas pasa igual, en los seres humanos, las curvas de las mujeres, el desarrollo de su sistema reproductor, hasta el deseo sexual, pues eso pasa en los seres humanos. En las plantas pasa igual. Las hormonas, ¿qué son? ¿Qué es una hormona? Es un compuesto que la misma planta produce, igual que en los seres humanos, y que en cantidades micromolares, o sea, en cantidades chiquiticas, es capaz de producir un efecto espectacular. ¿Qué es un efecto espectacular? Que una semilla germine, que una planta produzca raíz, que una planta bote un brote, que una planta se fecunde, que se forme una flor, que se forme un fruto, que ese fruto madure y que finalmente la planta muera. Estoy apenas enunciando algunas cosas que harían esas hormonas. Pues resulta que las hormonas, para trabajar, ellas lo que hacen es emitir una orden. Ellas dan una orden. La hormona da una orden. Dice, señora planta, produzca raíz. Entonces la orden es lo que sea, produzca raíz. ¿Sí? ¿Quién lleva esa orden? Un mensajero químico que se llama calcio. Imagínate la importancia tan impresionante. Una planta deficiente de calcio le falla todo. Porque resulta que el calcio es el que lleva, es el mensajero, es el llevador de la tarea, de la orden, que esa hormona está dándole a una planta en determinado momento. Entonces, primera función importante, pues, ser mensajero químico hormonal. Casi nada. Pues obviamente es súper, súper, súper importante. Bueno, entonces, hay unas hormonas muy importantes en la planta que son las auxinas. Las auxinas se producen, vamos a hacer otra vez una matica acá, en toda la planta, pues las hormonas realmente se producen en toda la planta, ¿no? Vamos a hacer una matica así, como si fuera una mata de maíz, pero aplica para cualquier otro vegetal. Las hojas son muchas, pero aquí solamente voy a hacer una. No sé, esa hoja no es así, pero bueno, me quedó como un rombo. Entonces las auxinas se producen acá, aquí se producen en mayor cantidad las auxinas, aquí en esta parte, auxinas. Pero se producen en todas partes, se producen en mayor cantidad. Se mueven en la planta hacia abajo, ellas se mueven en la planta hacia abajo, o sea, caen por gravedad. Entonces seguramente va a pasar que en las ramas laterales, como se mueven por gravedad, en estas ramas se mueven más despacio. Aquí caen más rápido, aquí se mueven más despacio. De tal manera que cuando yo podo la planta, hay un efecto auxínico diferente en la planta cuando la podo. ¿Por qué? Porque estoy trancando de donde se viene más. Las auxinas tienen una propiedad interesante, y es que de donde caen en mayor cantidad, para allá, hacia allá, se van los nutrientes que las hojas están metabolizando. O sea, hacia allá se van los nutrientes que la hoja está metabolizando, hacia arriba. ¿Sí? O sea, en la medida en que se caen las auxinas de arriba, hacia allá, en la misma proporción, allá se van los nutrientes.
eso hace que la planta tienda a crecer hacia arriba. Por eso se conocen como las hormonas de la dominancia apical. Dominancia apical. O sea, la dominancia hacia arriba. La dominancia apical, la dominancia hacia arriba. Cuando yo podo la planta, rompo la dominancia apical y la planta inmediatamente me bota brotes laterales. Entonces toda poda genera inmediatamente brotes laterales, pero una cosa muy interesante que logra las podas es el crecimiento de la raíz. O sea, las podas, lo que pasa es que la gente no ve esto debajo del suelo, pero cuando yo podo una planta acá, aquí abajo, lo que hago es multiplicar las raíces. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Creo que hay algo bíblico en eso. Las podas siempre producen cosas buenas, porque la planta brota nuevamente, rebrota, inmediatamente induce brotes nuevos, basales nuevos, ¿no? Pero además la raíz también crece y se nutre mejor. Cuando rompo acá, esa dominancia apical, que es la normal de las auxinas. Pero bueno, independientemente de que haya poda o no haya poda, yo voy a coger supongamos, esta es la raíz. Y la raíz tiene pues pelos absorbentes, que es por donde realmente la planta come. La planta no come por las raíces gruesas, sino come por los pelitos absorbentes, por estos. Entonces, este pelo absorbente que está acá, este pelo absorbente, es un pelo absorbente, aunque ustedes no lo crean, ese es un pelo absorbente, yo lo voy a llevar acá, al microscopio electrónico, y lo voy a poner acá. Está en el microscopio electrónico, el pelo absorbente ese que está, ese pelo absorbente, aquí lo tengo en el microscopio electrónico, ¿verdad? Ese es el pelo absorbente. Las auxinas a ese pelo absorbente, como caen por gravedad, vienen así. Las auxinas vienen así. Vamos a poner las auxinas rosadas. Entonces las auxinas vienen así. Vienen así. Van cayendo acá. Van cayendo. Estos son auxinas. Entonces caen por gravedad las auxinas y se meten en este pelo absorbente. Entonces les voy a enseñar una cosa de las hormonas. Voy a borrar aquí en mis auxinas. No pasa nada. Voy a borrar aquí un pedacito. Y les voy a enseñar una cosa de las auxinas. Que es la siguiente. Es el siguiente gráfico. Entonces, hay una zona de inducción. Y hay una zona de inhibición. Inhibición. ¿Sí? Inducción e inhibición. ¿De qué? De formación de raíz. Entonces, cuando estos son auxinas. Ojo, auxinas. Está la curva de auxinas. Y aquí, cantidad de auxinas. Entonces, hay un momento en donde a cantidad cero de auxinas, hasta cierto punto, yo induzco raíz. Y después de cierto punto, inhibo raíz. O sea, la misma hormona en diferentes dosis me causa exactamente el efecto contrario. A cierta dosis me causa inducción y después de cierta dosis me causa inhibición. Entonces, como las auxinas se caen por gravedad y este pelo absorbente que vemos acá es un pelo imaginario, pero es absorbente. Obviamente por gravedad aquí tiene un exceso de auxinas. O sea, está en esta zona. Ese pelo aquí está en esa zona. Y el calcio, nuestro famoso calcio, lo que hace es que se convierte en una bomba de auxinas, o sea, las devuelve hacia arriba, hacia la parte alta. Es una bomba de auxinas a nivel de los pelos absorbentes, de tal manera que el calcio en cantidades suficientes pasa a la planta de la zona de inhibición a la zona de inducción. De tal forma que el calcio
se convierte en un inductor de raíz. O sea, ya tenemos dos cosas espectaculares del calcio. Ya tenemos dos cosas espectaculares del calcio. La primera cosa es que es un mensajero químico hormonal. O sea, da la orden, lleva la orden, hace que las cosas en la planta funcionen, que se produzcan las flores, los frutos, las raíces, las semillas, que germine, que se duerma la semilla en dormancia, que haya quiescencia, que haya nuevos brotes, bueno, en fin, todo lo que la planta hace, que la planta envejezca y se muera. Entonces, todo eso lo hace el calcio, o sea, es un mensajero químico, buenísimo, buenísima tarea. Segundo, por ser un regulador auxínico a nivel de la raíz, es un inductor de raíz. Es un inductor de raíz. Buenísimo. Es un inductor de raíz. ¿Por qué? Porque bombea el exceso de auxina en los pelos absorbentes hacia la parte alta de la planta. ¿Sí? Imagínate. Buenísimo. Calcio. Yo no sabía eso. Hasta hace poco que leí eso, pero parece buenísimo eso. ¿Qué otra cosa es importante del calcio? Resulta que las células vegetales tienen dos estructuras. Hay una estructura dura que nos diferencia a los vegetales de los animales, ¿sí? Que se llama la pared celular. La pinto cuadrada porque pues realmente es bastante, o es hexagonal o es así, pero para no ser un hexágono es algo así. Esto está constituido de lignina, básicamente son las paredes celulares, y hay una estructura interna que sería como lo que llamamos la membrana celular, que es de lo que estamos hechos. Las células animales pues tienen membrana celular, entonces esta sería la membrana celular, y la membrana celular está constituida, aquí están todos los organelas, las vacuolas, el retículo endoplasmático, o sea, toda la parte de organelas de la célula, el núcleo, todo está internamente en esta parte. Esto básicamente es líquido, ¿no? Citoplasma. El citoplasma está acá, de la célula. Y aquí están unas cosas así como así, que eso es fosfolípidos. Fosfolípidos. Esos son los fosfolípidos. Yo no sé cómo es la cosa bien, pero voy a tratar de... Así no son, pero yo voy a hacerlos como si fueran así. Pero así no son. No van a decir que después me van a decir, ay, así no son los fosfolípidos. Bueno, pero digamos, así son como los fosfolípidos que yo me inventé. ¿Listo? Y esto pues da la vuelta a toda la membrana. Cuando yo digo que fosfolípidos es porque eso tiene, obviamente, pues fósforo. ¿Sí? Aquí hay fósforo metido, ¿verdad? O sea que el fósforo es estructural, ¿no es cierto? Pero dentro de los fosfolípidos hay unas cosas así metidas grandes, dejamos así verdes, unas cosas así que a veces atraviesan toda la membrana, a veces solamente hacen así, o a veces pues la pasan aquí arriba. Bueno. Estas son proteínas, o sea, esto es proteína, que es la única parte. Estos fosfolípidos, que es grasa y fósforo, entonces aquí esto quedó malo que me quedó de un color ahí que me despista la cosa. Fósforo, acá, grasa y fósforo. Eso es impermeable, y tiene que ser impermeable, porque si no, se saldrían esto que es líquido se saldría. Pero la única parte permeable realmente es las proteínas. Estas son las proteínas. Y cuando estamos hablando de proteínas, estamos hablando de aminoácidos. Aminoácidos. Y para no complicar la vida, aminoácidos, perdón, le puse la raya donde no era, aminoácidos, pues es nitrógeno, azufre,
¿sí? Esos son aminoácidos. Carbono, obviamente, carbono, oxígeno. Todos estos elementos son aminoácidos. Esto es constituyente, o sea, estos son elementos estructurales en la membrana y en la pared celular. Pero esto y la pared es una pared, es una estructura sólida, es algo que realmente está y es duro. De hecho, que una planta es dura, es un tejido que uno cuando lo espicha, lo toca, pues obviamente no es como uno que es blandito, porque nosotros no tenemos membrana, pared celular, sino solamente somos membrana. Nosotros solo somos membrana. Las plantas son membrana y pared, por eso una planta es dura, un tejido es duro. Hay un elemento pues que es, pues para una pared, pues el cemento, es como el cemento, ¿no? El cemento, el que le da la estructura, el cemento, ¿cómo se escribe? Sí. El cemento de la pared. El cemento de la pared celular se llama calcio. O sea, igual que como en los huesos humanos, es el exoesqueleto, es lo que le da la dureza a la pared celular. Y esto, obviamente, es muy importante, pues pensando en la parte fitosanitaria de la planta. Entre más duro es esto, es más difícil que las enfermedades o las plagas penetren en el tejido. Entonces, se convierte en un elemento, adicional a todo lo que hemos dicho, en un elemento nutricéutico. Porque es nutriente, pero además previene, controla, evita la presencia de plagas e incluso de enfermedades e incluso de plagas. Porque la pared es dura, un insecto chupador que tenga que penetrar con su ostorio o con su pico, con su hipófisis, un tejido, pues obviamente va a encontrar más dificultad que si el tejido está endurecido con un cemento. Ese es el cemento. Voy a adelantarme en algo importante. Este cemento, igual que al cemento de las casas, necesita algo para que fragüe, para que endurezca, ¿no? O sea, si yo cojo agua y cemento, pues no pasa nada, ¿sí? Para que esto endurezca, ¿qué necesito echarle al cemento? Tengo que echarle arena, ¿sí? Entonces, pues, la arena, en este caso, se llama boro. Boro. O sea, son un matrimonio ideal, porque desde el punto de vista del endurecimiento, pues obviamente ayuda el calcio al endurecimiento. Entonces, el calcio aquí, ya vimos, mensajero químico. Un tema casi que enzimático, biológico, bioquímico. Inductor de raíz, también bioquímico. Pero ahora estructural. O sea, le da dureza a la pared, es constituyente de estructuras. Acuérdese que las cuatro funciones que habíamos visto, la primera era estructural. Es un elemento básico, clave, estructural, porque digamos, empata las proteínas con los fosfolípidos en la membrana. Y además crea una sustancia que se llama pectatos de calcio a nivel de la pared celular, y eso le da dureza a la pared. ¿Sí? Eso evita que los frutos se rajen en la práctica, que los tomates se abran, que las zanahorias se rompan, que la papa se totee. Eso lo hace el calcio. Obviamente no lo hace solo, porque el boro, si el calcio actúa como un cemento, el boro actúa como la arena. Entonces siempre trabajan en llave. Calcio y boro, por eso hacen un matrimonio perfecto. Ya, pues en muchas otras cosas. Ya les voy a enunciar en qué más cosas podríamos ver que calcio y boro hacen un matrimonio chévere. ¿Estoy grabando? Bueno, mensajero químico hormonal. Siguiente. Estructural. Estructural. ¿Por qué? Porque me fija las proteínas con los fosfolípidos de la membrana y además hace parte de los pectatos de calcio en la pared celular, dándole dureza al tejido. Esto lo hace, tiene dos ventajas, que sea estructural, porque le da dureza a la planta, dureza. Y darle dureza a la planta,
lo convierte en un nutricéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento, además de cumplir una función nutricional y estructural, me evita la presencia o me controla la presencia de hongos e incluso de insectos. Porque endurece el tejido, endurece el tejido. ¿Qué otra función importante tiene el calcio? Voy a hacer un paralelo entre calcio y boro. Voy a ahorrar esto ya lo puse aquí, estructural. Lo voy a ahorrar porque ya lo dije, porque era estructural y qué ventajas tiene. Y voy a hacer un paralelo entre, porque me gusta, este paralelo me gusta mucho. Y voy a poner aquí al tal boro. Al tal boro. El boro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque trabajan en llave. Mensajero químico hormonal. Entonces, desde el punto de vista hormonal, el calcio es el mensajero químico, el que da la orden de que se produzca una yema o algo. Y desde el punto de vista hormonal, el boro regula el exceso de auxinas. Imagínate. Las auxinas son muy importantes para la planta, porque si no hay auxinas, no hay raíces. Pero cuando las auxinas están en exceso, que es lo que normalmente pasa porque la planta tiende a ser auxínica en el tiempo, cada vez que se va envejeciendo se va volviendo más auxínica, entonces las auxinas en lugar de producir raíz la inhiben. Y las plantas en lugar de hacer cosecha producen hojas. Entonces las auxinas en exceso producen raíces poquitas, pero además inducen a la planta al enviciamiento. Mucho follaje y poca producción. El boro lo que hace es que regula el exceso de auxinas, que no se produzcan en exceso. Entonces, este lo hace a nivel hormonal como mensajero químico y el boro, lo hace evitando el exceso de producción de auxinas. O sea, hacen la pareja perfecta hacia la productividad y la calidad. ¿Por qué? Porque estos endurecen el tejido, evitan el rajado de los frutos, hacen que los frutos llenen bien, que el color sea perfecto. Entonces, estos le dan estructura, estos le regulan la parte hormonal auxínica, que es muy importante, pero la regulan. Bueno, inductor de raíz. El boro, al regular el exceso de auxinas, le pasa exactamente igual que el calcio. Entonces también es inductor de raíz. ¿Sí? Bueno. Estructural. Ya lo habíamos dicho. Este es el cemento. Y esta es la arena. En bioquímica se dice que el boro fija al calcio a los pectatos de calcio. O sea, el boro fija al calcio a los pectatos de calcio. Hace que esto fragüe, que se endurezca. Sin boro, el calcio no puede endurecer los tejidos. Estructural. Desde el punto de vista de la floración, que es súper importante. Imagínate, vamos a pensar en mangos, en guanábanas, en fresas, en maracuyáceses, bueno, en lo que ustedes quieran, en aguacates. ¿Qué se necesita para que haya una producción? Que haya una polinización. Entonces la flor, pues hay una flor. Yo no sé hacer flores, pero más o menos es algo así. Vamos a ver si soy capaz. Ese cursito de flores es una cosa que nos dieron a ver en la universidad. Entonces aquí están, digamos, los pétalos de la flor. Este es como el ovario, ¿sí? Y esto acá, pongámoslo así. Este sería el tubo polínico, ¿sí? El tubo polínico. Y aquí se produce el polen. Polen. O sea, la parte masculina. Y este es el tubo, el estambre. Es en los estambres. Y aquí en esta parte, que es el ovario, este es el tubo polínico. ¿Cómo se escribe tubo? ¿Ve? ¿La de burro o la de vaca? El tubo polínico.
Ahí le toca que edite. El tubo polínico. Entonces, polen, viabilidad del polen. El boro, viabilidad del polen. Formación del tubo polínico. El calcio. ¿Ah? ¿Cómo les parece? ¿Cómo le parece ese matrimonio? O sea, si no están esos dos, no hay ¿qué? Fecundación ni formación de fruto. O sea, es una pareja ideal. La parte del calcio y el este. ¿Qué más me faltaría a mí de contarles de eso? Bueno, el calcio tiene una importante acción, después lo veremos más detenidamente, en la respiración de la planta. Sin calcio no hay respiración. Entonces, concluyendo, calcio y boro. Calcio. Boro. En términos de beneficio, nos da eficiencia nutricional. Porque su efecto combinado hace que la planta tenga más raíz y obviamente más raíz, pues mejor, más asimilación de los fertilizantes. Segundo, dureza de los tejidos, y eso es muy bueno, porque esto es sanidad. Pero también es calidad de la cosecha. ¿Sí? Tercero, más producción. Más calidad. Ya lo había dicho antes, pero digamos que son las... ¿Sí? O sea, realmente estos dos elementos se encargan del balance bioquímico de la planta. Bueno, eso tendría para decirles desde el punto de vista de la nutrición complementaria o de la nutrición edáfica sobre calcio y boro. Otras cosas las iremos tocando. Si ustedes tienen algún tema que queramos hablar sobre cada uno de estos elementos, con mucho gusto. En Fosep SAS ofrecemos el servicio de formulación para fórmulas combinadas de calcio-boro acompañadas con reguladores fisiológicos específicos que nos van a permitir en cada caso especial los mejores resultados. Entonces, por favor, comuníquese con nosotros para poderlos ayudar. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un mensaje a todos mis colegas, ingenieros agrónomos en Colombia, que quieran trabajar con nuestros productos. Estamos buscando profesionales independientes que vean una oportunidad de trabajar con la línea de fórmulas y servicios profesionales. Por favor, contáctese con nosotros en el correo que aparece en la parte inferior. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy en Al Grano con Fosep. Recuerde que publicamos videos todos los martes y jueves. Si tiene algún tema que le gustaría que trabajáramos en Al Grano con Fosep, déjelo en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita para que sea notificado cada vez que subamos nuevos videos. Te invito a ser parte de la comunidad Fosep. Si te gustó este video, dale like, compártelo y síguenos en redes sociales.